Yo sé que tú tenías 8 años, pero cuando ella partió de este mundo, ¿cómo eso te impactó? ¿Cómo eso cambió tu vida? No tuve las herramientas, especialmente sin Dios, no tuve las herramientas necesarias para sanar algo así. Era demasiado traumático para mí como un niño y era la causa de muchos de los pasos que tomé después de ahí. Para mí no, ella no merecía eso. ¿Tú me Claro. entiendes? Obviamente conociendo la ciencia, conociendo la salud, conociendo eso, era algo que tiene sentido en lo sucedido, pero lógicamente, pero Pero como niño no lo entiendes. emocionalmente, exactamente, yo no pude entender como una muchacha tan joven, con una vida por delante, tan buena, pudo dormir No y perder despertar. su vida. Y para mí eso no tenía sentido. Entonces yo siempre tuve buenas notas en la escuela, pero no tuve buen carácter. Era muy falta de respeto. Si la maestra me decía lo que tenía que hacer, no me gustaba, le contestaba. Importante saber que había un periodo, mi papá estaba en la prisión, mi papá biológico, entonces cuando salió de la prisión, entró en la prisión cuando yo tenía, quiero decir, como 3 o 4 años, salió cuando tenía 7 8 años. Tuvo como 5 o 6 años en la prisión. Y para mí eso era como conociéndolo por primera vez. Me acuerdo que mi mamá me lo ponía en el teléfono para hablar con él, pero cuando salió de la prisión eso era una ilusión. Y hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de este espacio. Estoy muy feliz, estoy muy contento de verlos a cada uno de ustedes por acá. Y bueno, seguramente se dieron cuenta en la miniatura de este video. Este video no estoy solo, estoy con un invitado. Y bueno, el propósito de tener un invitado en este video es que esta persona que les voy a presentar en un segundito tiene un testimonio muy bonito, un testimonio de mucha bendición que sé que va a ayudar a muchas personas que tal vez han vivido o están viviendo algunas de las cosas que vamos a escuchar el día de hoy. Y por eso, en esta hora quiero presentarle a mi hermano y amigo Ángelo. ¿Cómo ¿Cómo estamos, está? ¿Cómo Ángelo? está? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido a mi canal. Amén, amén. Es una bendición, es un placer. ¿Cómo te sientes? Bien, en casa. Literalmente. Literal. Me alegro de verdad tenerte por aquí. De verdad, quería, hace mucho tiempo quería pues traer a Ángelo aquí al canal y bueno, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y aquí estamos. Aquí estamos, como tú dijiste en el principio, espero que el testimonio sea de bendición, porque todos tenemos un testimonio, todos tenemos un momento, quizás donde tuvimos ese encuentro con Dios y lo que uno vive es para testificarlo, como tú sabes, dice la palabra. Así es. Entonces, nada, que ayuda al que tenga que ayudar y que tenga oído para escuchar, que escuche. Amén, amén. Yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente que tal vez ha vivido lo que, está viviendo o ha vivido lo que tú has vivido y a veces Dios permite las cosas para acercarnos a Él. Así es. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero quién tú eres. Preséntate. Un pequeño resumen de quién eres hoy en día. Bueno, como ya establecimos, soy Ángelo Monzón. Soy americano cubano, mis papás los dos son cubanos de la tierra de Cuba, me tuvieron aquí y me creí, nací en Los Cayos, Cayo Hueso de la Florida y mi infancia fue muy espontáneo, mucha agua salada, bote. La verdad fue muy divertido cuando quitas los aspectos de los procesos de la vida, pero sí, tranquilo. Crecí en una isla y nada, tranquilo. Cómo fue tu vida antes de conocer a Dios? ¿Qué tú me puedes contar de tu infancia, desde que tienes memoria? Bueno, eh, yo creo que tener un conocimiento de Dios y de Jesús es una cosa y tener una relación es otra. Así que cuando niño, primeramente que somos tres hermanos, yo tengo dos hermanas, la mayor que falleció
cuando yo tenía 8 años. Ella tenía 14. Y mi otra hermana, que es la del medio, que está viva, que es Jessica, y yo, somos tres. Y mi infancia fue, imagínate, mi mamá siempre allí, sacándolo adelante, estudiando ahí para nosotros. Eh, mi papá, mi mamá, empezando por mí, y mi mamá y mi papá, mi mamá y mi papá se conocieron prácticamente, estuvieron juntos, me tuvieron y a los 2 años ya mi papá no estaba en, en el hogar. O sea, no tuve ese... Ese eh, ejemplo de mamá y papá. ajá. O sea, sí lo tuve, pero no con mi papá biológico. Ok. Entonces, de ahí mi mamá tuvo una relación con un señor. No, no creo que voy a dar muchos nombres por No, no es respetar, necesario. por Sí, sí, sí. respetar, tú me entiendes, pero tuvo su relación y esa relación duró 15 años. Así que el ejemplo que tuve de padre fue ese señor y sí, me enseñó muchas cosas, me enseñó, imagínate, me conoció con 2 añitos. Wow. Entonces, el ejemplo que tuve de padre es él, pero no era un hogar con Dios. O sea, yo ahora, hoy en día, conociendo a Dios, yo sé lo que es tener un matrimonio en Dios, sé lo que es un hogar centrado en Dios y yo sé que eso no era un hogar en Dios. Entonces, mi mamá siempre nos habló de Dios, o sea, desde chiquito, pero no tuvo una relación íntima con Dios, no íbamos a la iglesia, eran muchas altas, muchas bajas, nunca era algo, no era una cosa constante. Entonces, sí, mi conocimiento era ese, que obviamente nosotros no venimos de, como dice la ciencia, de mono. Ujú. Mi mamá dice, "Oh, hay un Dios". O sea, tú Sí, sabías, tenían la creencia de que existía Dios, pero ajá, no tenían esa relación con Dios entre familia, ¿no? exactamente. Dios no era quien estaba como Sí, familia. sí, no hubo ese vínculo, esa relación genuina con Dios, ese conocimiento. Algo muy importante, quiero preguntarte, ¿qué edad tú tenías cuando perdiste a tu hermana? Yo tenía 8 años. ¿Tú qué recuerdas de eso? ¿Qué Eh, sucedió con tu hermana? Mi hermana era obesa, era una muchacha que era obesa por su edad, por su tamaño, por su estatura. Entonces ella sufría de ataques de asma y me acuerdo que en esos tiempos, tú sabes, se puede decir esos últimos meses de su vida, me acuerdo que mi mamá y mi padrastro estaban tratando con ella, mi mamá la llevaba a los doctores para ver si podían hacerla bajar de peso, tú sabes, controlar su peso porque ella tenía sobrepeso. Yo sé que eso la afectaba mucho en su respiración. Entonces, ella logró bajar de peso y estaba mejorando, pero yo era un niño, yo tenía, como te digo, 8 años, yo estaba en mi mundo, en los juegos, los carros, las cosas, pero sí tenía una relación muy, muy linda. Mi hermana mayor era la cama entre, entre una casa, se puede decir, disruptiva, ella era como esa ancla. Entonces, yo me acuerdo cuando el día que falleció, yo siempre dormía con ella. Yo cuando chiquito no me gustaba dormir solo. No me gustaba la ¿Tú oscuridad. tenías 8 años, ¿cuánto tenía ella? 14. 14, ok, te llevaba Sí. 4 años, no, 6 años. 6 años. 6 Sí. años, Nos llevamos dos cada uno. Entonces Jessica tenía 12. ok, esa es la del medio. Sí. ¿Tú Sí. eres el O más tenía. pequeño? Sí, yo soy el más chiquito. Ok, Nos llevamos como 2 o 3 años cada uno. Entonces, me acuerdo, como te digo, yo tenía la costumbre de dormir con ella porque no me gustaba la oscuridad. Y esa noche, ese día no dormí con ella. Como tú dices, yo creo que Dios hace todas las cosas eh, perfectas.
porque yo me acuerdo que, obviamente, como te dije, no dormí con ella y cuando me levanté para la escuela en la mañana, ella era muy organizada. Como te digo, ella era la más, si tú miraras a mi familia, era la más centrada. Ella, buenos grados en la escuela, era Wow, artística, ella ganó premios por su arte. Ella fue solicitada hasta por Disney wow. para, ah, por su arte. Tú, yo sé que tú tenías 8 años, pero ¿cómo, o sea, cuando te dio la realidad, cuando ella partió de este mundo, cómo eso te impactó, cómo eso cambió tu vida? Como puedes ver, me estoy poniendo emocional No ahora te mente. preocupes, no te preocupes. Tómate tu tiempo. Yo sé que es duro porque se están recordando memorias. O sea, esas preguntas tal vez te hace recordar lo vivido y yo sé que nunca es lindo recordar algo que te trajo mucha tristeza en algún momento. Pero por eso es importante que compartamos nuestro testimonio porque mucha gente no sabe, tal vez la gente ve hoy en día quién tú eres o ve de dónde tú ve la calidad de persona que eres, pero no sabe el proceso que hubo detrás, lo que tuviste que perder, lo que tuviste que dejar para que Dios forme la persona. Y por eso los testimonios son muy importantes. Así que Sí, ¿cómo fue tu pregunta? la pregunta fue, ¿Cómo me afectó? si- teniendo 8 años, ¿cómo eso cambió tu vida? ¿Cómo te impactó? ¿Cómo aceptaste la realidad? Porque teniendo 8 años tal vez uno no tiene mucho conocimiento en general de todo, pero yo sé que estuvo contigo, pero al otro día no estaba. So, Para serte sincero, eh, eso es lo más duro, porque eso formó mucha parte en mi vida. O sea, yo he tenido conversaciones con profesionales sobre esto, yo he tenido conversaciones con terapistas, he tenido conversaciones con pastores, con muchas personas, pero eh, para un muchacho, para un niño, eh, es- está de menos decir que fue traumático, porque yo fui para su cuarto, yo fui a tocar la puerta para levantarla, yo vi como mi padrastro la sacudía y no se despertaba, yo vi su piel como estaba descolorada, morada, como que le faltó el oxígeno, como que se ahogó en su sueño, porque ella se durmió y no se levantó. Pero la triste realidad, bro, es que no tuve ese tiempo para despedirte. sanarlo. No. Sí, no tuve, era como tú dices, de un día para otro. Y Fue muy repentino. sí, no tuve las herramientas, especialmente sin Dios, no tuve las herramientas necesarias para sanar algo así. Era demasiado traumático para mí como un niño y era la causa de muchos de los pasos que tomé después de ahí. De lo que nos vas a contar más adelante. Exactamente. Era un dolor que yo, como era niño, no supe cómo sanarlo, ni que tenía que sanarlo, ni la forma en cómo sanarlo para no cometer o tener el, el punto de vista que yo le tenía a la vida
de ahí en adelante por tal situación. Claro, siendo un niño, imagínate que a los adultos una pérdida es difícil. Ujú. Un niño que, bueno, a los 8 años es una edad que uno es consciente, pero no es maduro. Así. Entonces, imagínate que adultos maduros, las pérdidas son muy difíciles. Son muy difíciles. Entonces, me imagino yo, tú crecer con ese dolor, algo que no pudiste drenar, que guardaste por mucho tiempo, eso hizo que Exactamente. tomaras decisiones, que tomaras, incluso eso pudo ser el punto de inflexión de alejarte de Dios y tal vez de que se te haga más difícil conocer a Dios, porque cuando pasan esas cosas, mucha gente se pregunta, ¿cómo existe un Dios que permite estas cosas, no? No sé si en algún momento te llegaste a hacer esa pregunta. Sí, o sea, mi pregunta no era esa, mi pregunta más era que para mí, como era un niño, como te digo, ya de adulto obviamente yo no veo la vida así y entiendo que las cosas no son así, pero para mí en ese entonces no le vi sentido. Para mí era tan fuerte eso que yo dije, especialmente como te dije, como era ella. Para mí no, ella no merecía eso. ¿Tú me Claro, entiendes? claro. Obviamente conociendo la ciencia, conociendo la salud, conociendo eso, era algo que tiene sentido en lo sucedido, pero lógicamente, pero Pero como niño no lo entiendes. emocionalmente, exactamente, yo no pude entender como una muchacha tan joven, Y buena persona. con una vida por delante, tan buena, eh, pudo dormir No y perder despertar. su vida. Ajá, y para mí eso no tenía sentido. Y entonces eso causó en mí de no verle sentido a la vida y de tomar y de vivir la vida a cada día. O sea, no pensar en el futuro, no pensar en lo lindo que puede ser la vida, no pensar en nada de esas cosas, sino más pensaba que era injusta, que no había propósito. Y, y eso me causó tomar muchas decisiones impulsivas. Después de eso, tienes 8 años. Después de eso, am, fuiste creciendo, ¿verdad? Obviamente un poco muy herido y marcado con esa situación. Eh, ¿A qué edad comenzaste o sea, que tú tengas memoria, comenzaste a tomar esas decisiones? O sea, ¿desde qué edad comenzaste a involucrarte en caminos que esa situación te llevó? A caminos que no eran muy buenos. Mm, yo, desde niño, yo siempre he tenido una personalidad, yo diría, y por lo que otras personas han dicho de mí, una personalidad muy amorosa. Entonces, con ese dolor era un contraste muy blanco y negro. Entonces, yo quería amor, yo quería sentir amor, quería dar amor, pero era como un switch. Yo también cuando niño era muy hiperactivo. eh, Después de la muerte de mi hermana me diagnosticaron con bipolaridad, eh, porque como te digo, era como un switch, como que yo quería sentir las cosas lindas de la vida, pero al tener esa trauma, al tener ese punto de vista de la vida, sentir esa, como que la vida es injusta, era como un día y noche, como un blanco y negro, como un switch, a la misma vez Era que confusión. no me permitía disfrutar muchas cosas. Y yo creo que a la edad que empecé a tomar, o sea, como te digo, yo en la escuela eh, siempre tuve todas A, muy pocas veces tuve algunas B. Aquí en los Estados Unidos los grados son así. Ujú. O sea, los grados mejores es Sí, no la es A por puntos, sí, de, por sí, creo que es etapas. de 90 hasta 100 y de 89 hasta 70 o 79 en la B y después la C. Exacto. Entonces yo siempre tuve buenas notas en la escuela, pero no tuve buen carácter. Era muy falta de respeto. Si la maestra me decía lo que tenía que hacer, no me gustaba, le contestaba. Eh,
Entonces, como te digo, era un con- con- ¿cómo se dice la palabra? Un Un contraste. contraste muy aparente, muy blanco y negro. ¿Crees que, disculpa que te interrumpa, que un poco de tu personalidad también influyó o sea, el carácter de tal vez no tener esa disciplina? ¿Tú crees que influyó un poco no tener tal vez a tu papá, aunque tú tenías un padrastro, pero no sé cómo fue la crianza, si fue estricta como un padre o si fue un poco más suelto, porque sabemos que a veces los padrastros no son tan estrictos como los papás. So, ¿tú crees que un poco de esa personalidad un poco más ruda, como que no te importaba la reacción o cómo reaccionar, eh, es a causa de que tal vez tu papá no te corregía, no tuviste tu papá que te corrigiera? Sí, bueno, déjame darte el panorama mejor porque O sea, te he respondido la respuesta, pero hay muchos aspectos que influyeron. que estoy recordando. Ok. Obviamente, ya hoy en día tengo 26, voy para 27 y son muchos aspectos que tengo que recordar y no solamente eso, tengo que explicártelo para que tú entiendas Entonces la mi pregunta, mundo, mi punto de vista en ese entonces. la pregunta sería, ¿cuáles fueron Sí, los factores? sí, yo te voy a explicar. Ujú. Como te digo, mi mamá tuvo ese matrimonio por 15 años. Es un hombre muy lindo, muy bueno de corazón, pero con eh, características y factores muy dañinas. Él es alcohólico, entonces era una persona que po- por el día era una persona que daba su corazón, te daba el pullover de su espalda para ti y cuando llegaba y se empezaba a tomar, cambiaba. Entonces, sí, como tú dices, tal vez no hubo, él nos enseñaba el bien y el mal. O sea, nos regañaba si hacíamos algo mal, nos enseñaba el bien y el mal. Recibí también muchos golpes. Yo creo que eso en las casas latinas es algo normal. Sí. Yo no veo eso como algo del otro mundo. No veo eso como que algo que influyó mucho, sino lo que influyó mucho sí fueron las palabras, eh, como tú dices, la forma en la disciplina. Entonces, sí, nos regañaba cuando decíamos las cosas mal, pero era difícil eh, tener una relación buena con una persona que eh, Alcoholizada. cuando estaba soberbio es la palabra. No, cuando estaba ebrio. Cuando estaba Ujú. ebrio era una persona y cuando estaba tomado era otra. Entonces, sí, mi papá es importante que mi papá biológico sí estuvo en mi vida. No es que se desapareció de mi vida. Sí estuvo en mi vida, está en mi vida hoy presente, tengo una relación con él que, que, que todavía estoy trabajando en esa relación. Todavía hay cosas, yo creo en mi corazón que estoy sanando, perdonando. Eh, pero lo que yo recibí de mi padrastro, yo lo quería recibir de mi papá biológico. Y era el tiempo y el amor. Pero a la misma vez que yo recibía el tiempo y el amor de mi padrastro, como que todo lo embarraba cuando se emborrachaba, porque cambiaba. Hablaba mal de mi padre biológico, me menospreciaba, me decía muchas cosas que me herían. Entonces, Eso causaba como que también lo vieras como en cierto punto te molestaras, porque sí, sí, sí. como cuando... Quería amarlo porque cuando me amaba se sentía bien, Sí. pero era difícil amar a una persona que cambiaba, Ujú. que Te entiendo. nunca era constante, que Ujú. nunca era Y que igual. con palabras también ofendí y se hacía sentir mal. Exactamente. Entonces, importante saber que había un periodo, mi papá estaba en la prisión, mi papá biológico, entonces cuando salió de la prisión, entró en la prisión cuando yo tenía,
quiero decir, como 3 o 4 años. Salió cuando tenía 7, 8 años. Tuvo como 5 o 6 años en la prisión. Y para mí eso era como conociéndolo por primera vez. Yo me acuerdo que mi mamá me lo ponía en el teléfono para hablar con él, pero cuando salió de la prisión eso era una ilusión. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero era una ilusión que rápidamente se volvió en desilusión porque mi papá biológico, ¿cómo te explico? También, tremendo corazón, te da lo que no tiene, pero, y hasta hoy en día no sé, no te sabré decir el por qué, porque yo no me puedo meter en su mente, pero la relación que tuvo conmigo, para mi punto de vista, lo que yo viví, yo no puedo hablar por otra persona, lo que yo viví era una relación como de aquí para allá. No era O muy sea, cercana. sí, como que yo te llamo si te tengo que regañar, te llamo si tu mamá me llama y dice que estás haciendo algo mal en la escuela, hablo contigo, pero No lo sentía cerca. no, no, el tiempo que pasaba con él no, es como si yo no estuviera ahí. Las veces que sí me recogió o sí estuve en su casa, él estaba más enfocado en su vida que hacerme parte de su vida o yo hacer parte de su vida. Tal vez entiendo yo que al no estar presente desde pequeñito y al estar en prisión y todo eso, fueron algunos factores tal vez que, sabes que una relación de padre e hijo se construye Ujú, y tal vez, no sé, algunas cosas influyeron, ¿no? A que tal vez tú no te sintieras plenamente, o sea, cuando estabas con él, tal vez que el momento sea 100% de ambos. Y ujú. dos, que tal vez, no sé, también los papás, detrás de todo, behind the scene, pasan muchísimas cosas, ¿no? Que Ujú, uno no sabe ni entiende, claro. ni sabe qué tal vez se le estaba pasando en ese momento, pero son muchos Sí, factores pero que... está importante también decir, mi papá biológico siempre estuvo ahí por mí monetariamente. O Ok. sea, mi mamá necesitaba algo para mí, para la escuela, para los deportes que yo jugaba, y él respondía. O sea, lo que te refieres es más emocional, esa Sí, es lo conexión. que yo me refiero es más emocional. Y yo, lo que tengo entendido, ya después de adulto, lo que yo he podido hablar con él, yo creo que no me pudo dar lo que él no recibió. Porque lo que yo tengo entendido es que la relación que él tuvo con su padre era muy abusiva, que era muy así fuerte, con carácter, como que su papá no le dio ese amor tampoco. Entonces, imagínate, una persona te da lo que sabe, lo que Claro, tiene. claro. Entonces A la yo, forma que él aprendió, él lo vivió. Claro. exactamente, eh, creo Entonces, que es eso. después de ahí, ¿a qué edad comenzaste a meterte en problemas? Es que tú recuerdes. Ya Problemas. vimos que fueron algunos factores pues que hicieron que tu personalidad sea de la manera que... O sea, te quise hacer esa pregunta porque mucha gente, o sea, no sabe por qué tal vez uno actúa de ciertas maneras y son Ujú, factores. ujú. Siempre hay algo que activa pues que uno quiera irse por un rumbo, actúe de alguna manera y pues por eso te hice la pregunta de lo de tu padrastro, etcétera, etcétera, pero ya tú nos diste que fueron varios factores. Entonces, me gustaría saber cómo a qué edad comenzaste a meterte en problemas y cuáles fueron esas cosas que tú recuerdas. Bueno, yo como te dije, en la escuela ya me estaba empezando a meter en problemas, en el sentido de que era muy contestón y falta de respeto con las maestras. Eh, si otro muchacho me decía algo y no me gustaba, me fajaba. Me suspendieron muchas veces. Yo me acuerdo que creo que en el 6 o el séptimo grado yo recibí como los más suspensiones de toda la escuela. O sea, Wow, era un día sí, un día no. Yo siempre estaba eh, en un problema. No es algo que yo estoy orgulloso de eso. claro. eh, Eso fue antes de pero Cristo, antes de conocer a Dios. sí, 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 sí. Pero así como algo de otro nivel, algo más fuerte, si es la pregunta como que estás llegando a eso, mm, como a los 15 años. Estuviste en malos pasos. Sí, a los 15 años,
mi mamá se separa y tiene el divorcio de mi padrastro que tuvieron todo ese tiempo juntos. A la misma vez que, ¿cómo te explico? Ok, para que tú entiendas. Aunque no era una relación sana, aunque no era, hubo muchos momentos lindos. No quiero que tú piensas que todo era feo y abuso y no, no. Como toda familia hay Altas y momentos bajas. Sí. altas y hay momentos bajos. Entonces, a pesar de, como te dije, a pesar de perder a mi hermana, vivir eso traumático, a pesar de que mi padrastro era alcohólico, hubo mucho memorias lindas, o sea, como te digo, él me enseñó a montar bicicleta, nos sacaba en el barco, eh, todo lo que mi padre biológico no hizo, él lo hizo. Entonces, para mí, a los 15 para mí los aspectos malos que hoy en día la gente miran y dice, no, eso era una familia disfuncional. Para mí eso era normal. Esa disfunción era normal, Era tu porque era lo normalidad. que yo conocía, ¿me Claro. entiendes? Entonces, a los 15 al ellos separarse, para mí fue durísimo de nuevo. O sea, fue otro choque como que, ¿ahora qué? Porque él se va y él era como la ancla financiera. O sea, mi mamá siempre trabajaba, tenía su trabajito, pero no ganaba lo que ganaba él. Entonces, era un cambio muy abrupto, Muy drástico. muy drástico. Y también en ese tiempo, no sé si mis tías y mis tíos estaban o estaban por llegar, pero yo sé que mi abuela, mi mamá y él la habían reclamado de Cuba. Entonces mi abuela había venido, entonces había un aspecto nuevo de un amor de una abuela, ¿me entiendes? Presente que no tuve tampoco, porque mi abuela estaba en Cuba. Entonces había ese aspecto nuevo y a la misma vez que las cosas empezaron a verse más lindas, todo, tú sabes, cambió. Entonces ellos se separan, él se va y mi mamá se va de la casa. No, no de un día para otro. Ella se sentó conmigo, me acuerdo que tuvimos una conversación y ella me dijo, mira, nos vamos a separar, tú sabes que eso indica muchas cosas, muchos cambios. Eh, yo no quiero, mi mamá siempre nos apoyaba. O sea, tú sabes que el amor de una madre es única. Siempre nos apoyaba en el aspecto que pensaba en nosotros primero que ella. Sí. A pesar de estar pasando por un divorcio, a pesar de estar pasando por abuso, todo lo que ella estaba viviendo. Y yo creo que ella duró los 15 años por nosotros. ¿Tú me entiendes? Que ella duró todo ese tiempo en esa relación por nosotros. Y a la hora de ella finalmente despedirse y como que se estaba poniendo a ella primero. Y yo lo entendí, ya yo tenía 15 años, ya yo tenía, tú sabes, un poco más de madurez, todavía era tremendo inmaduro, déjame decirte, porque yo no Sí, es un niño. alcancé la madurez que tengo hoy en día hasta el otro día, como que dice, especialmente después de Cristo. Pero eh, A los 15 años. si a los 15 años ella se va, yo me quedo en la casa de donde estábamos, o sea, yo me acuerdo, me quedo, mi tía y mi tío vinieron, creo que antes que ella se fue o después, porque ellos reclamaron a mi tía y mi tío de Cuba también. Y yo estaba prácticamente, no, me estoy tratando de acordar cómo eran las cosas. Bueno, los detalles no son importantes. Lo que pasa fue que mi hermana, Jessica, la otra hermana que tenga, ella ya estaba teniendo novios y cosas, entonces ella no le gustaba, tú sabes, la situación que estaba pasando tampoco, y ella se va de la casa. Y después mi mamá también me dice, mira, yo me quiero mudar, yo no te quiero quitar. Mi mamá, como te digo, mi mamá siempre pensaba en nosotros. Ella, cuando veía que las cosas no iban bien en el aspecto de la escuela y eso, ella no le gustaba como cambiar eso. Entonces me dio mucha autoridad
en el sentido de que me dejó tomar una decisión, que si yo me quería quedar en esa casa ahí con mi abuela, perdón, o sí que me quería ir con ella. Y yo no quería irme con ella. Yo no quería cambiarme de ciudad. Ella se había mudado, se quería se estaba viendo para Orlando. Yo no quería mudarme de ciudad, yo no quería cambiar mi escuela, mis amistades. Entonces me quedo. Al yo quedarme, yo cojo un rol como de grandecito, con 15 años. Sin mamá, sin papá, y Ajá. muchas veces la abuela pueden cuidar lo que pueden también. Entonces, imagínate tú, acabé, ahí empecé a acabar, empecé a juntarme con mis amiguitos, ¿Cogiste a la calle? cogí la calle, ahí empecé a juntarme con amiguitos, eh, no interesarme tanto en la escuela, empecé a, yo, yo tenía una motico, y yo cogía la motico y me iba a la hora del lunch, me iba de la escuela, porque como te digo, en lo que era, ¿cómo se dice los estudios? Lo que era La educación, sí, no, pero lo que era hay una palabra que estoy buscando. las notas, Sí, lo que era las notas, lo que era el las estudio. Yo calificaciones. estaba avanzado. Yo a los 15 años yo estaba en 10º grado, pero ya yo estaba Ok. haciendo las En cuanto calificaciones a los grados. para el 12. Ujú. ¿Tú me entiendes? Entonces, la escuela me aburría. Y como yo no quería andar ahí, quería andar con muchachitas y con mis amigos, yo a la hora del almuerzo, como yo me crecí en una isla chiquitica, ellos permitían que cuando tú llegabas al 10º grado, tú podías salir a la hora de almuerzo e ir para un McDonald's, para una tienda y O hasta comprar tu tu almuerzo. casa, comer y Ajá, volver. y volver. Ok. Y yo aprovechaba y me iba Y no y no volvías más. volvía. Entonces, eso eventualmente me pasó la cuenta porque la escuela, ahí, un dato muy importante, ahí mi papá empieza a coger más responsabilidad, porque al mi mamá irse, mi papá biológico todavía está ahí, pero no Claro. estoy con él. Él empieza a coger más responsabilidad porque mi mamá fue para las escuelas y le dijo, él va a ser el contacto principal si cualquier cosa pasa con Ángel. Entonces la escuela empieza a llamarlo a él. Oh, lo más mínimo. Entonces ahí él empieza a ponerse más encima de mí, tú Mano sabes, dura. mano dura, a ponerme dedos, como decimos los cubanos. Sí. Mira que el Entonces, muchacho se fue en el almuerzo y no ha vuelto más. ajá. Entonces empezó por ahí, empezó por cosas chiquiticas, ¿Tenías que edad? 15. 15 todavía, ok. Eso no duró mucho porque después mi tía y mi tío se mudaron también de la casa. Entonces ya no podíamos estar en la casa. Ok. Ya la casa quedó que otra gente la iba a rentar. Ya no podíamos estar ahí. ¿Para dónde? O sea, tú te mudaste con ellos también. No, me voy para casa de mi papá, biológico. Ok. El que nunca tuve una relación, el que nunca conviví con A él, comenzar de cero. me tocó ir a vivir con él. Entonces, en ese tiempo, yo todavía estaba en la escuela, pero como te dije, de la escuela principal me tuvieron que sacar. Me sacaron por falta de no ir, no por las notas. Por Mis notas estaban buenas. inasistencia. Entonces me tuvieron que poner en una escuela charter, un charter school. Ok. Que como privada. Tipo privada, pero no tienes que pagar una Ok. tuición. Pero entonces ahí eran más estrictos todavía, ahí eran más desobedientes todavía. Ellos tenían las mismas reglas del almuerzo y entonces de ahí me iba también. Ambiente escapado. Entonces llegó el día donde mi papá me sentó y me dijo, mira, te van a botar de todas las escuelas en el condado, no vas a poder ir a Estudiar. estudiar, tú tienes que tomar una decisión. O te pones a trabajar o te pones las botas bien amarradas y te pones bien con los estudios. Para mí yo no le veía más sentido al estudio, yo estaba aburrido ya porque yo tenía las notas. Entonces tomé un curso y terminé y cogí mi diploma rápido y salí de la escuela. Él me preguntó
como te digo, por la parte financiera siempre estuvo ahí, que si yo quería ir a la universidad y yo le dije que no, que yo quería trabajar. Ya cuando yo me fui para su casa, yo cogí un part-time. Yo tenía un trabajito part-time en un restaurante, entonces me cogí el gusto del dinero y no me importaba los estudios. Para mí los estudios no te No daba, valía la pena. no valía la pena porque te endeudabas sin tener una carrera. Cuando conseguías la carrera no pagaba lo que prometían y tenías que pagar la deuda esa. O Sí, sea, el comienzo, ese sistema todavía existe aquí en los Estados Unidos, sí, es un tema muy delicado porque el comienzo para una persona que no tiene una beca es muy muy difícil. es errónea. La idea de meter a un muchacho en 25,000 hasta $80,000 de deuda sin tener una carrera de una vez es feo. Sí, Entonces, para mí, lógicamente, eso no tenía sentido. Yo dije, yo no quiero ir a la universidad, sí. voy a empezar a producir. Entonces, empecé allí, pero teniendo ese carácter que yo te expliqué como niño, yo hoy en día puedo ver cómo eso influyó eh, hasta en lo profesional, porque yo no me quedaba mucho tiempo en un trabajo. Para mí era difícil, eh, no sé cómo explicarte, que me decían lo que tenía que hacer. Okay, como que te manden. Sí, como que me manden. Y eso es normal en un trabajo. O Sí. sea, te tienen que mandar porque tienes que saber. Cuando las cosas todo iba bien, era lindo. Pero Cuando te exigían. cuando me exigían, Sí. yo era muy maduro y no sabía reaccionar a eso. Y eso viene desde la personalidad de que eres jovencito. Que en la escuela te mandaban a hacer, te decían cosas y tú respondías. Exactamente. Era parte de tu carácter. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al yo ser tan inmaduro y tan inconstante con los trabajos, tenía unos amiguitos que no eran tan santos que digamos, Aquí viene lo bueno. que, que, que hacían dinero rápido. ¿Tú me Haciendo entiendes? cosas malas. Haciendo cosas No malas. vamos a especificar, pero Sí, yo haciendo no, cosas en yo la no, calle. yo no voy a hablar de Sí, detalles no, no, claro. de las cosas que son, Pero no eran buenas. pero no eran buenas, era dinero rápido. Ok. Y yo tenía un amigo en específico eh, que en lo que yo estaba en el trabajo, haciendo, yo en ese entonces, yo creo que me estaban pagando como 12 pesos. Y un part-time. Un part-time, haciendo como 12 pesos. La hora. Y yo ganando, yo creo que el máximo que yo vi un cheque eran como de 400 pesos. Y mi papá era bien, eh, como, ¿cómo te explico? No tenía lo emocional que quería, pero sí tenía Lo financiero. sí, no tenía lo emocional, pero sí tenía como lo estricto, como que yo te voy a enseñar lo duro que es la vida. Ok. ¿Tú me entiendes? Ujú. Como que yo te voy a enseñar la realidad de la Sí, vida. claro. Y eso sí se lo reconozco. Y que él me dijo, me dio lo que él tenía. Él llegó a este país, es un hombre que llegó a este país y tenía que salir adelante, tenía que luchar, tenía que trabajar. Y él me dijo, tú tienes 15, vas para 16, ahora tienes 16, aquí en esta casa hay que pagar biles. Entonces, cobrando ese chequecito, yo tenía que pagar biles. Te dio responsabilidades desde jovencito. O Exactamente. sea, tal vez no te dio lo emocional, pero en cuanto a la realidad de la vida, te dio los consejos y te guió por Exactamente. donde debes de Sí, ir para que sí. cuando seas grande no fracases Sí, él me enseñó muchas cosas morales, de la como, vida. sí, como que tú tienes que ser un hombre no eh, hace esos showcitos, como Esa rabieta, esa rabieta esa que yo, lloradera, ajá, esa lloradera, esa rabieta que yo tenía, eso emocional que yo esa tenía, fragilidad. sí, esa fragilidad, Sí. él me dijo, de eso no, tú no puedes hacer así, tú eres un hombre, te van a comer vivo, en este mundo te van a comer vivo así. Eh, Tienes que ser responsable, tienes que ser un hombre de tu palabra.
Si tú dices sí, tú sí tienes que ser sí, tú Te no guió tienes a que ser ser un, no. un hombre. Sí, tú no tienes que ser no. Si trabajas, tienes que ser puntual. Si tienes que entrar a las 6 de la mañana, tienes que estar ahí a las 5:30. O sea, me enseñó Valores. valores. Ajá. Y, pero como yo tenía Ese escape fácil. ese escape fácil, esa instabilidad mental, esa inmadurez, yo tenía un amiguito que yo veía que él estaba todo el día en la casa jugando Play. Yo salía del trabajo y él estaba en la Play. Y te preguntaba, Yo, ¿y cómo sí, estás jugando él Play me todo el llamaba, día? yo en el trabajo me decía, oye, pasa por mi casa y esto. Y, y bueno, él me enseñó, él me demostró lo que él hacía. Y era el triple, el cuádruple de lo que yo ganaba en una semana, lo Y ganaba fácil. en par de días. Y fácil. Entonces, pero por gusto. Te digo por gusto porque me metí en eso y lo gastaba. Lo más gastaba porque no tenía La madurez, no madurez. tenía... ¿Te llegaste a meter en problemas o algunos sustos? Porque muchas eh, veces Dios guarda a uno, incluso uno haciendo las cosas mal. sí, sí, sí. O sea, pasó mucho tiempo después de eso, pero sí, yo empecé a andar más con ese amiguito, empecé a meterme en esos negocios, en esas cosas, y teníamos otro amigo más que era como, él no se metía tanto en los negocios, pero siempre estuvo con nosotros, siempre estaba jangueando con nosotros. Y al estar en ese mundo, y si él es un chamaquito, tú te empiezas a creer cosas. Sí, En el sentido de que tú te crees que tú eres alguien. sí, 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 sí. Tú te crees que, tú me entiendes, El mundo de la calle es así. ajá, tú te crees cositas. Entonces yo y ellos no nos creíamos cositas. Que Ya se creían mirando, a alguien. sí, que mirando para atrás ahora yo me río y yo digo que bobo, que bruto yo era, que Qué maduro, sí, sí, sí. tantas cosas, nada bueno que puedo decir de mi persona en ese entonces, pero eh, sí, nosotros éramos muy locos y me acuerdo que en uno de los negocios que estábamos yendo, el tipo no quería, había dos tipos que no, que nosotros fuimos, no tenía nada que ver con el negocio, estábamos en esos negocios, pero los dos tipos esto es uno de los primeros problemas que yo me puedo acordar, no tenían nada que ver con eso, pero como nosotros nos creíamos cositas, no sabíamos responder, o sea, no sabíamos, éramos Estaban chamacos. muy altivos. Sí, alzados, nos Sí. creíamos, entonces fuimos, me acuerdo, nos montamos en el carro, fuimos para la gasolinera. Compramos algo en la gasolinera, cuando salimos de la gasolinera tenía como un corte, un alley para Ujú. atrás. Cuando salimos del alley para atrás, había un tipo ahí que le dice algo a mi amigo. Y le dijo no sé de cosas, como que le faltó respeto, algo, no me acuerdo. Y ya por eso, nosotros nos fajamos Se dieron con dos golpes. hombres. Los tipos tenían como de 26 para arriba. Nos dimos golpes. Nosotros tres y ellos dos. Le cajimos de tres en dos a ellos. Y eso para nosotros nosotros No era ahí nada. más creído todavía, nos creíamos que nadie podía tocarnos, nada. Y me acuerdo que nosotros vivíamos en una islita chiquita, así. Tú le puedes dar 10 millas cuadradas a la islita. Eh, Había un policía, que esto me entero después, esto me entero cuando adulto de esto, pero había un policía que estaba enamorado de mi mamá, Oh. pero de adulto es que yo me enteré de esto. Y no solamente estaba enamorado de mi mamá, pero sino que no le gustaba a mi papá, porque parece que mi mamá y mi papá biológicos tuvieron un problema antes de mi papá ir para la prisión y no voy a especificar los detalles, pero hubo un problema entre ellos y ese policía fue el que respondió al problema. Ok, Y él le dijo, ¿por qué tú estás con este hombre? Déjalo, tú sabes. claro. Le dijo todas esas cosas a mi mamá. Y yo sé, por lo que me dijo mi mamá, por lo que me pudo decir mi mamá, que él quería una relación con ella, pero ella no quería nada con él, con el policía. Entonces, ese mismo policía, cuando ya yo tenía 16, 17 años y tuve ese problema,
me buscó, me buscó para meterme en problemas, tú sabes, para meterme en cárcel, Eso. porque la picazón que tenía con mi papá la empezó Se a la coger quería desquitar conmigo, contigo, ok. exactamente. Entonces, me acuerdo un día, estoy saliendo de casa de mi amigo y veo a un policía que se me pone atrás. Y estoy manejando y va para mi casa y él me sigue, pero nunca me prende las luces. Mm. Me sigue hasta la casa. En este entonces todavía mi abuela estaba en Los Cayos y él me sigue hasta donde estaba mi abuela, porque yo me fui para donde mi papá, pero la casa todavía estaba ahí, donde estaba mi abuela. Y Para eso. el que no sabe, aquí la policía cuando tiene alguna presunción, ellos se te ponen detrás del carro, te siguen, te corren la placa y si tienen alguna sospecha, te prenden las luces y te ponen a un lado de la carretera pues Sí, para ver tu pero en este caso documentación. no era ni eso, en este caso conocía, sabía que era yo y Exacto. no quería hacer una parada Ujú. rutinaria. Por eso hago la aclaración, porque aquí, como todas las policías tienen cámara, etcétera, si te van a parar es por algo, algo concreto. No te paran hacia el azar. Pero en este caso fue Era algo más personal, no algo era algo personal, no era profesional. algo de trabajo. Exactamente. Él me sigue hasta la casa y yo salgo, yo lo vi. Entonces, cuando yo doblo en la avenida mía, porque eran una pila de avenidas, sí, era del 1 hasta el 12. Eran avenidas 1, 2, 3, 4, 5. Yo vivía en la avenida 9. Yo doblo por la avenida y yo tenía un Challenger. Y yo le piso. Un carro súper rápido. Sí, yo le piso. Y me parqueo en la casa. Y yo cuando me parqueo y salgo del carro, yo lo veo viniendo desde allá, rapidísimo, en la patrulla. Y yo, boom, corro para adentro. Y mi abuela está ahí y me dice, muchacho, ¿qué pasa? ¿Qué tú pensabas en ese momento? Yo Que te estaba pensaba siguiendo un policía. sí, yo pensaba que era por la pelea. Ah, ok. Que era por la pelea, porque literalmente hacía 2 o Como 3 que, días para atrás. como que alguien se quejó y te Sí, estaban siguiendo por eso. y resulta que sí era por la pelea, pero yo pensaba que venía a arrestarme por la pelea. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo corro para adentro para la casa y está mi abuelita ahí y me dice, muchacho, ¿qué pasa? Y la policía que me está cayendo atrás, pero no sé si viene para acá. El tipo vino, se bajó del carro y tocó la puerta. Mi abuela, como abuela, en fin, Sacó la cara. sacó la cara. Ella abrió la puerta. Oh, oficial, ¿cómo está? ¿Qué pasa? ¿Ángelo está aquí? Sí. Ah, necesito hablar con él, dile que salga. Entonces ella no tuvo de otra, obviamente Claro. ella respetó la ley y me dijo, ella primeramente dijo, espera ahí, ella no dejó que el policía entrara, ella me Claro. dijo, espera ahí, señor. Ella No, me y no dijo, puede, porque aquí sin la orden de un juez sí, ningún sí, policía puede entrar. sí, pero ella viene de Cuba, ella no 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 sabe nada, sabía nada de claro. eso, entonces ella estaba súper nerviosa. Y yo al verla súper nerviosa así, me dio como lástima, me dolió y yo salí por ella. ¿Me entiendes? Porque yo no tenía ninguna intención de hablar con él ni de Claro. salir. Entonces, él me dice, yo te voy a decir lo que es. O sea, yo, en base a tu respuesta, ya yo voy a saber si tú me estás mintiendo o si me estás diciendo la verdad. Y yo le dije, mira, no vamos a hablar tanto, vamos a cortar a lo que es. No vamos a dar mucho rodeo. Sí, no vamos a dar mucho leo. ¿Para qué tú estás aquí? Y él me dice, tú sabes para lo que yo estoy aquí. Pero aunque yo era un chamaquito, yo no tampoco era tan brutico, yo no me Sí. iba a implicar No, en y también algo. que tú estabas también Sí, en ese ambiente, ya tú sí. estabas. Pero yo tampoco me iba a implicar en algo que todavía no me había. Yo le dije, yo no sé lo que tú me estás hablando. Así, dime, ¿para qué tú me estás siguiendo? Porque en este punto tú me estás acosando. Así Acosando. mismo yo le dije al policía, tú me estás acosando porque tú no me paraste. Tú eras menor, ¿no? Sí, 16 años, yo iba para También. 17. Ujú. Tú me estabas acosando, tú no me paraste, tú no me has You didn't agarrado pull con over ningún me. crimen. Sí. ¿Qué tú estás haciendo? Me dijo, bueno, Ángel, mira, la cosa es sincera. Tú estuviste involucrado en una pelea, hay videocámara. En Tú el gas station. Sí, hay videocámara. Sí. Y en lo que él dice eso, mi abuela sale para afuera. Ay, Entonces ay, ella ay. está Ay, oyendo, las abuelas. ella está oyendo todo esto.
Y ella dice, ay, Dios mío, y ella reaccionando ya, y yo peor todavía me puse porque ella estaba reaccionando. Entonces, él me dice, la cosa es esta, como ustedes son menores y los tipos son adultos, yo no puedo hacer nada por ahora porque no sea, ellos no, aquí se dice press charges, they didn't press charges against No, you. no han puesto cargos. Ajá, no han puesto Sí. cargo, pero si llegan a poner cargo, nada más te estoy avisando que te voy a venir a buscar. Y ya, era eso. Pero lo hizo más que todo porque conocía, Ujú, tenía ujú, por así decirlo, ese enojo con tu papá. O sea, ujú. Sí, sí, tampoco sí. lo hizo porque quería Sí. Él detenerte como tal. siempre, después de eso, en lo que yo seguía, en mis malos pasos, siempre estaba buscando para pararme. Y mandaba a sus amiguitos policías también que me pararan. Porque tú andabas en la calle Ajá, para haciendo revisar el cosas. carro, para chequearme el carro, para revisarme el Sí. carro, para ver si yo andaba con algo encima. Siempre estaba en eso. Ok, entonces tienes 15 años, Ya en ese punto tenía 16. tenías 16, ok. Mm. Entonces, prácticamente duraste una temporada en la calle haciendo cosas que no eran debidas, cosas que, bueno, te llevaron a vivir experiencias, ¿no? Que no eran las mejores. Entonces, yo sé que hay algo que me has contado, y yo quiero que la gente sepa también, Mm. que fue una situación cuando tenías alrededor de, creo que 18 años. 19, Die- 20. eh, que estuviste a punto de la muerte. Cuéntame, ¿cómo fue esa situación? Bueno, si hablamos en puntos médicos, términos médicos, morí. Morí médicamente 3 veces. Eh, terminamos en eso cuando tenía 17. Bueno, ya tú sabes que iba de mal en mal, iba en paso malo. Pero eh, hubo una transición donde yo estaba involucrado en todos los manos. También siempre mantuve un trabajo. O sea, siempre tenía un trabajo normal. Y ahí empecé a trabajar en la construcción con mi papá. Empecé a trabajar en la construcción. Entonces ahí cogí noviecita. Me mudé para un apartamento solo a los 17. A los 17 A años. los 17 ya estaba viviendo solo con una muchacha. Eso duró hasta después tuve problemas con ella y me fui y volví. Mi mamá había vuelto atrás a Los Cayos y me fui Anda tu mamá. a donde mi mamá y después así, era entrando y saliendo y eso. Pero vamos fast forward porque hay mucho Muchas cosas entre por medio, medias, sí. sí, hay mucho entre medio. Eh, llega el punto donde me voy de Los Cayos y eh, me mudé atrás de mi mamá a donde primero nos mudamos. No, primero nos mudamos a Lehigh, después fuimos eh, a Orlando y después nos mudamos como 3 o 4 veces. Y después terminamos en, en Sebring. Y ahí es donde viene el testimonio fuerte, el testimonio que para mí obviamente me marcó, para mí obviamente fue donde yo primeramente conocí a Dios. O sea, tuve un encuentro de verdadero con Dios. Siempre conocía de Jesús, conocía de Dios, conocía de su vida, pero nunca tuve una relación. Y en esta ocasión es donde yo tuve, para mi vida, tuve mi primer encuentro. Eh, eh, Cuando estaba en Sebring, antes de eso, yo estuve en Tampa, un tiempo viviendo solo en Tampa con el amigo de los Cayos. Él se había mudado para Tampa, entonces él me llama y yo le dije que yo estaba buscando trabajo, que yo quería salir de allá de donde mi mamá. Y él me dijo, las casas acá son baratas y yo te busco un trabajo en la pizzería donde yo estoy trabajando y echamos para adelante. Entonces me voy para Tampa, estoy con ese amigo y estamos trabajando en una pizzería y viviendo solo en una casa ahí. Eh, yo veía como que la historia repitiéndose.
de los malos Volviste a los pasos. malos pasos. Ok. Yo veía como que la historia repitiéndose y me voy después de como 2 años. Duré como 2 años en esa vuelta de nuevo y me voy de como de 17 hasta los 19. Me voy para atrás para donde mi mamá. Pero en ese entonces yo quería empezar a como hacer las cosas bien, pero me costaba porque el dinero no era lo mismo. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero nada, cogí un trabajito ahí y me acuerdo que un día el amigo me llama y me dice, bro, va a haber un festival, una fiesta durísima acá, ven para acá, vamos a pasar Tampa. un buen rato, sí, en Tampa, vamos a pasar un buen rato. Tú estabas en Los Cayos en ese momento. No, yo estaba en Sebring. En Sibri. Ya yo Ok. me había ido de Eso Los está más Cayos. cerca de Tampa. Sí, ya yo me había ido de Los Cayos. Estaba, como te dije, viviendo allá con él. Después me fui porque Fue vi cuando cómo, tu vi cómo mamá. la cosa estaba Ujú. de nuevo en lo mismo. Ya yo estaba cansado de eso. Entonces te Obviamente llama. no suficientemente cansado porque cuando me llamaron para la pachanga fui. Sí, es como que Sí, no querías, sabías que estabas mal, sí, que no querías, pero eso igual te atraía porque sí. ese mundo es muy Era un difícil. escape. Sí. Cuando trataba de caminar bien, de hacer las cosas normales, El enemigo te jalaba de nuevo. tener un trabajo normal, era como hacer lo malo, no hacer lo malo, sino hacer cualquier otra cosa que no era tratar de echar adelante en un trabajo normal, en una vida normal, era aburrida. Ujú. Entonces, cuando me llamaban para fiesta, cuando me llamaban para el jangueo, yo iba. Ujú. Entonces, me llaman, me acuerdo que estábamos poniéndolo ready para esa fiesta. Me llamaron y voy para allá. Lo que nos estábamos poniendo listos para la fiesta y eso, eh, mi amigo me enseña unas pastillas y me dice, no, tú sabes, vamos a tomarnos esto para ponernos sabrosos, Olvidándonos de los problemas. sí, olvidarnos los problemas, La ponernos típica, cuidado. sabrosos para la fiesta. Entonces nos tomamos esas pepas ¿Tú y anteriormente habías experimentado sustancias anteriormente a eso? sí, Ok. había probado la marihuana, había fumado con vape. Esa era la primera vez que ibas a consumir ese tipo de sustancias. Sí, algo fuerte así. Algo, ok. Sí, entonces lo que resulta fue que esas pastillas estaban, obviamente se compró en la calle, no era, Estaban alteradas. sí, le habían metido otra sustancia, no me acuerdo si era fentanilo o era algo fuerte. Entonces estaban mezcladas para eso mismo, para que diera un golpe más fuerte. Y una persona que no estaba No, que no estaba a acostumbrada a eso. eso, entonces me acuerdo que estábamos ahí, él se estaba poniendo listo y ya yo estaba listo, yo estaba sentado en el sofá. Y yo me acuerdo como que era un cansancio, pero un cansancio fuerte, fuerte, fuerte. Y no solamente eso, como que mi aliento, mi persona no podía, estaba sentado en el sofá y mi persona no podía no podía keep up con mi corazón, no, Tu no, ritmo no se mantenía. no se mantenía, era algo raro, era como una experiencia fuera de mi cuerpo, como un out of body Sí. experience. Y me desmayé, me acosté ahí, yo pensaba que me estaba durmiendo, pero no me estaba durmiendo, me estaba muriendo. El corazón se me estaba parando, estaba teniendo un ataque de corazón. Entonces, de ahí no me acuerdo, de ahí solamente te puedo decir lo que me dijeron a mí, porque me morí literalmente. Lo que me dijeron a mí que él salió de ponerse listo y trató de despertarme, yo no me despertaba, trató de levantarme, yo no reaccionaba. Él dice que yo me estaba poniendo morado, que estaba perdiendo el color. Entonces, él estaba nervioso y como que lo que yo tengo entendido, que no lo ocupo, pero él no quería llamar a la policía, no quería llamar a la ambulancia, estaba Claro. nervioso por lo debido. Pero la mamá estaba ahí, salió por la bulla y dijo, no, llama a la ambulancia. Entonces llamaron a la ambulancia. La ambulancia llegó y me hicieron electroshock y me resucitó. O
sea, Pero se puede decir que perdiste la vida por unos minutos. sí, Tu sí, corazón dejó de latir. mi corazón dejó de latir. El médico me dijo que la primera vez ahí en la casa, lo que se demoró la ambulancia dice, él me dijo que eso fue algo del otro mundo en el sentido de lo rápido, porque El propósito de Dios. sí, eran como casi 3 minutos. Wow. Sí, 3 minutos de que hubo un punto donde todavía mi corazón, él dijo que lo sentía y después hubo un punto donde paró. Desde que paró hasta que la ambulancia llegó, eran 3 minutos. Estaba médicamente muerto. Entonces la ambulancia empezó a darme electroshock, me metieron en la ambulancia. Dicen que yo resucito en la ambulancia y al resucitar, al tener esa droga en mi sistema, el corazón no podía y vuelve a pararse el corazón. Entonces me vuelven y me electrocutan, me levantan. Y en el hospital, cuando ya llego al hospital, que ya me ponen en el gozo, me vuelven y me resucitan y vuelvo y se me para de nuevo el corazón. 3 veces. Entonces me pusieron suero, me pusieron una pila de máquina como que para calmar eso, para contradecir eso. Y lo que hicieron fue me inducieron en una coma. Me inducieron en una coma porque yo, al estar despierto, al tener eso en mi sistema, no podía por mí mismo. O sea, mi corazón se sobresalía, mi sistema nervioso se ponía en shock y me daba muchos paros cardíacos. Eso me imagino que era la reacción de esa sustancia Sí, que hacía reacción con entonces, tu corazón. no sé cuánto, creo que eran como 3 o 4 días que me tuvieron en una coma inducida. Inducida. O sea, Y durmiendo. sí, y nada, me levanto de la coma y yo no entendía dónde yo estaba, ni por qué estaba ahí. ¿Quién miraste la primera persona que miraste? Físicamente, mi mamá. Tu mamá estaba ahí contigo. Sí, mi mamá vino cuando le dijeron que me desperté. Cuando yo primero me desperté no hubo nadie. Yo me acuerdo que me desperté y yo tenía un tubo metido en el miembro Ok. y Para la poder orinar. enfermera entró. La sonda, como le dicen. Ajá, la enfermera entró. Bueno, primero entró el doctor y yo le pregunto al doctor qué pasó. Y él me dice que sufrí una sobredosis y que me pudieron estabilizar y que estuvo en una coma y esto. Y yo no entendía. Yo sufrí, yo no sé cómo se llama eso médicamente, pero es donde tú pierdes la memoria por la coma inducida Claro. y por los paros del corazón. Yo perdí la memoria como que de 6 meses para atrás Oh, wow. hasta el presente momento. O sea, no te acordabas ni siquiera que Me estabas en una acordaba de fiesta. algunas cosas, pero no me acordaba detalles de nada. O sea, no era como ahora mismo tú tienes tu memoria fresca, yo tengo mi memoria fresca. Claro, entiendo. No, me acordaba de ciertas cosas, entonces me tomé un tiempo para recuperarme. Pero me acuerdo que en esa coma yo tuve una experiencia, se puede decir sobrenatural, porque tuve como visiones y sueños de la muerte. Yo me acuerdo que no la vi, pero escuché su voz y yo no sé si es ¿cómo te explico? Por cosas, tú sabes cómo dicen como que cosas reconocidas, cuando tú reconoces a alguien o cuando tú estás familiar con alguien, que por eso pasan esas cosas en los sueños, puede ser algo espiritual, pero me acuerdo que yo sentí mi espíritu irse de mi cuerpo y que yo estaba en un lugar, no era el cielo, no era heaven, pero estaba como en un lugar, un espacio vacío y, y veía una figura, pero no podía ver cara, no podía ver su rostro, pero sí escuché la voz de mi hermana, la que falleció, como que diciéndome, ¿qué tú haces aquí? Wow. Todavía no es tu tiempo. Tuviste una experiencia espiritual. Sí, entonces yo me acuerdo que me dice, como que, ¿qué tú haces aquí? Todavía no es tu tiempo. Y cuando ella me dice eso, yo vuelvo a mi cuerpo Y y despierta. despierto de la coma. Wow. Entonces,
esa situación y eso me llevó a buscar una relación de verdad con Dios. Cabe recalcar que para muchas veces nosotros esperamos a caer bien bajo o que alguna situación como esta nos pase para que nosotros encontremos a Dios, porque tenemos muchas oportunidades y Dios nos salva. Pero a veces hay muchas personas que están al borde de la muerte, o sea, llegan a ese límite para poder conocer a Dios y entender que sin Dios no es posible tener Sí, esta vida en este si mundo. ahí es donde entra la voluntad y el propósito, porque si yo me muriera en ese entonces, yo sé que para donde yo iba, ¿tú me Claro. entiendes? Entonces, después de eso, ¿cuándo fue? Ya sabes que te pasó eso y que sabes que hay algo espiritual, ¿no? Ajá. ¿Cuándo fue tu primer encuentro con Dios? ¿Cómo conoces a Dios después de esa experiencia? Pasan unos meses. Bueno, primeramente la iglesia actual de nosotros ahora estuvo orando por mí, porque mis tíos eran miembros Miembro de nuestra activos iglesia. de nuestra iglesia. Entonces estuvieron orando por mí y cuando yo me desperté de la coma, mis tíos hablaron conmigo, me Te dieron, presentaron a Dios. sí, me dieron ellos siempre, en Cuba, cuando yo iba a visitar a Cuba, ellos me llevaban para la iglesia, ellos siempre me hablaban de Dios, pero como te digo, no es lo mismo, tú puedes escuchar el evangelio, Que pero no es lo conocer a Dios. mismo experimentarlo tú mismo, ¿tú me Así entiendes? es. Entonces, tú sabes, obviamente yo tener esa experiencia, yo tener ese miedo, tener ellos, tú sabes, hablándome de Dios, diciéndome que tú sabes que no sigue jugando con mi Y vida. viniste prácticamente de la muerte. Ajá. Yo unos meses después fui para la iglesia con ellos. Eh, Ahí es donde viene de nuevamente la madurez, el propósito, porque ahí yo sentí el amor de Dios. Eh, yo vine a la iglesia, sentí el amor de Dios, conocí de Jesús, conocí lo que Él hizo por mí, conocí el Evangelio, la palabra, conocí esas cosas, pero todavía era un muchacho inmaduro. Era un muchacho inmaduro en mi personal, en mi persona Y espiritualmente. y espiritualmente. Eh, en ese tiempo, como te dije, yo experimenté el amor de Dios, eh, sí, tan sencillamente como eso, experimenté el amor de Dios. Pero el enemigo no se quedó tranquilo, quería sacarte. El enemigo sí, porque mucha gente quiere decirle el enemigo, el enemigo, el enemigo, pero hay una parte carnal Sí, sí. de nosotros que Nuestra concupiscencia. si nosotros, Dios hace las cosas perfectas. O sea, yo no te voy a decir si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, porque era lo que tenía que pasar. Pero yo lo que sí te puedo decir, como yo era un muchacho inmaduro y era inmaduro espiritualmente, aún en ese entonces, teniendo un encuentro con Dios, un encuentro tan profundo que llegué hasta bautizarme, me O sea, ¿a qué bauticé edad te convertiste? por mí mismo, o sea, no por de niño ir a la iglesia, no, por mí Sí, mismo sí. Después de toda esa situación. a los 19. 19 años. Sí, a los 19 por mí mismo, por yo querer, Que fue después que sí, tuviste esa experiencia. yo sentí la presencia de Dios. Tú sabes lo que es sentir la presencia Sí. de Dios. Y Sentir la después de presencia de eso, Dios. Eh, Después de eso, pasó un tiempo que estuve ahí tratando de nuevo, hacer las cosas bien, trabajar. De ahí en adelante puedo testificar que no volví al mundo, pero no volví a los malos pasos. Ya habiendo experimentado el amor de Dios, ya habiendo experimentado la presencia de Dios, me voy de la iglesia por mi madurez espiritual, porque en la iglesia, y no quiero decir que en nuestra iglesia o en esa iglesia, como te digo, todo lo que me ha pasado en la vida hasta este punto me pasó por mis propias decisiones.
Yo Claro. digo que tú puedes tener todo en contra de ti, puedes tener la peor suerte, tú puedes tener lo que sea, pero al final del día llega un momento en todo, todos los días, en nuestras vidas, en cada humano, que tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión es tuya al Y la final. decisión es tuya al final. Entonces, yo reconozco que desde niño hasta hoy en día, las cosas que me han pasado no me han pasado por nadie más, no me han Sí, pasado por tu decisión. sino por mi propia decisión. Sí, porque muchas veces culpamos a la iglesia, no, que vi esto, que aquello, que esto. Mm. En la iglesia todos somos imperfectos y siempre van a haber situaciones porque somos No, y humanos. hasta no solo en la iglesia, hasta yo, tú Hasta sabes, hasta en el mundo no lo ves. pueden decir no porque mis padres o porque Sí. esto, No, porque pero me la tocó vivir decisión, esto. Al final del día, yo en todas esas situaciones que me tocó vivir y pasar, yo tuve que tomar una decisión. exacto. Y si tomé la decisión incorrecta, pues es culpa mía, ¿tú me entiendes? Entonces, yo veía muchas cosas que no me gustaban, empecé a ver la humanidad y no a Cristo. El hombre. Sí, Sí. empecé a mirar al hombre y no a Cristo. A los 19, cuando estaba en la iglesia, miraba eh, las características de los hombres y no a Cristo. Sí. Entonces, a causa de eso, me Te voy de la apartaste. iglesia y ¿Qué tiempo duraste apartado? Desde los 19. estaba como entre y venía y me iba y venía. Pero se puede decir que apartado como 5 años. 5 años. Sí, ¿Y después tuviste un encuentro otra vez con Dios? sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Yo creo que cuando tú sientes la presencia de Dios y cuando tú llegas a de verdad experimentar a Dios, no te suelta. Hasta antes de eso, o sea, yo sé que desde mi niñez, de alguna forma u otra, esa semilla estaba ahí y Dios estaba tratando de llamarme hacia Él, pero yo no sabía notarlo, no sabía No, y que no lo conocías aceptarlo y no también. No, sabía, no lo sí, no conocías. Habías sabía. escuchado, pero no lo conocías. Pero ¿qué pasa? A los 19, 20, 21, que yo estoy entre y salgo de la iglesia y apartándome completamente, yo, ¿qué hago? Empiezo a vivir una vida moralmente bien. ¿Tú me entiendes? Busco mi trabajo, busco mi relación, busco hacer las cosas bien moralmente. O sea, ya no hacía el mal, pero no tenía una relación con Dios. Eso se llama, cuando pasa eso, ya tú conocías a Dios y tenías temor a Dios. Es decir, Así. no estabas firme en los caminos, pero ya tenías el temor y sabías lo que Dios había hecho contigo. Ah, Entonces, eso es muy exactamente. importante porque cuando Dios cambia, aunque tal vez no estabas firme 100%, tenías el temor de Dios. Así es. Y eso, esa es la manera de cuando nosotros decimos, cuando Dios cambia, cambia por completo. Ujú, Entonces, conocías a Dios, perdón, habías escuchado de Dios, pero no le ujú, conocías. Ahora lo ujú. conoces y le temes. Así es. Sí. Eh, Tratabas de vivir ajá, bien moralmente. moralmente trataba de vivir bien, pero el mundo y el enemigo y nuestra carnalidad siempre tiene una forma de caer, de no de hacer lo malo, sino yo digo que no hay una forma de vivir plenamente sin Dios. O sea, el evangelio y lo que enseñó Jesús es una vida buena. Es una vida que está comprobado. El que tiene a Jesús y que sigue el evangelio de Jesús eh, cambia vida y es buena. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque tratando de vivir moralmente bien sin Jesús era un engaño conmigo mismo. Sí. Era más, era como aparentando algo que yo solo no podía. Entonces, en esa soledad, busqué relaciones con mujeres y entonces empecé una relación con una muchacha
Y obviamente estando sin Cristo, teniendo relaciones, tú sabes, como si estuviera casado, eh, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que en esa relación la muchacha me estaba engañando y yo no lo sabía. Tú te ibas a casar con ella, ¿verdad? Exactamente. Como te decía, yo creo que eso viene desde la niñez. Siempre he estado buscando lo bueno. O Hacer las sea, yo cosas bien. siempre he estado buscando lo bueno y como lo malo era más fácil, me iba por ahí. Y entonces ¿cómo te explico? Cuando vi la oportunidad de como que tener un hogar, tener lo que yo no tuve, tener un matrimonio, tener una pareja, tener un trabajo estable, yo me fui 100%. Sí. Entonces, Estás tratando de hacer las cosas bien a tu manera, pero sin Dios. Tratando de exactamente, vivir la vida correcta, pero lejos de Dios. exactamente. Entonces, sí, me le propuse matrimonio, me iba a casar. Y el día antes de la boda, bro, me acuerdo que yo tenía que buscar el traje. Entonces, yo estaba en Sibrin y yo tenía que buscar el traje porque en Sibrin no había esa tienda donde alquilamos el traje. Yo tenía que buscar el traje en Tampa. Fíjate cómo la vida da Sí. la vuelta. Voy hasta Tampa a buscar el traje. Entonces, para darle contexto, para que tenga una idea, la muchacha se queda atrás. Nosotros habíamos rentado un Airbnb. Ella se queda en el Airbnb y sube unos amigos míos y sube unas personas importantes. Para no Cercanas a ti. decir nombre, para no decir, Cercanas a ti. sí, cercanas a mí, porque yo de No, está verdad bien, está estoy bien. contando el testimonio, pero no le quiero hacer daño a nadie, No, 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 no es porque necesario. no es necesario, Sí. exactamente. Entonces subieron unas personas y esas personas habían llegado al Airbnb. Y a mí me pareció raro porque yo y la muchacha estábamos en casa de mi mamá y yo me voy a buscar el traje y ella se va para el Airbnb. Yo le dije, ¿para qué tú estás yendo para el Airbnb ante tiempo? Tú sabes que nada más están, tú sabes, los muchachos allá. Pero ella no me hizo caso y ella se va para el Airbnb. Entonces, yo estoy allá con otra Otro persona cercano. muy cercana a mí buscando el traje. Y yo veo que a esta persona le están entrando llamadas, preguntándole dónde está, cuánto nos falta. Entonces, ya yo estoy sintiendo espíritu. Te tengo que dar contexto, porque el día antes también yo tuve un sueño. Y yo siento que eso era Dios diciéndome las cosas como son, porque como te dije, yo estaba tratando de hacer las cosas moralmente bien sin Dios. Sí. Entonces, ya había perdido ese vínculo, esa relación con Dios que nunca pude establecer bien para empezar, pero bueno, tenía eso, yo había sentido la presencia de Dios, yo sabía lo que era de Dios y lo que no Tenía era el de temor de Dios, Dios. Sí. lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Entonces, tengo un sueño de que ella me estaba engañando, pero no sabía con quién. Entonces vienen y llegan estos mensajes. Entonces, no, estoy en el carro con el otro personaje y a él le están entrando llamadas y están preguntando que dónde estamos y cuánto nos falta para llegar. Entonces, ya por dentro de mí, Algo no estaba bien. algo no estaba bien. O sea, la gente puede decir misa que, oh, tú te estás volviendo loco, tú estás teniendo supersticiones, pero cuando algo es espiritual y cuando Dios te quiere decir Así algo, es. yo no sé cómo explicarte que se sabe sin tener que decir nada. Sí, Se sí. sabe. Sí, sí. O sea, se sabe. Entonces llego al Airbnb y cuando llego al Airbnb, primeramente que ella no me estaba respondiendo, ella estaba actuando extraño. Cuando abro la puerta, ella está sola con este personaje. ¿Con el que andaba contigo? No, con Ah, con otro. otro, ok. Ajá. Ella está sola con este personaje y estaban tomando. Entonces, nada más que yo no le dije nada. Nada más que yo abrí la puerta, Dios me habla. Y me dice, lo que tú estás viendo es lo que es. Lo que tú estás sintiendo es lo que es. O sea, confirmándome que O yo... sea, estaban ellos dos solos en el Airbnb. Sí, ahí Dios me confirma Solo sin más nadie. sí, Ok. sin más nadie.
Ahí Dios me confirma que lo que Estabas viendo y estaba dando pasando cuenta. por mi Sí. mente, lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba pensando que era lo que estaba pasando, era así. Y yo me acuerdo que yo no dije mucho. Obviamente reaccioné, me puse mal, yo la separé a ella del personaje y le dije, ven acá, y a él lo dejé solo y hablé con ella y le dije, mira lo que te voy a decir, porque es tan loco, bro, que es importante que yo mencione esto. Antes de llegar hasta eso, antes de llegar a la boda, yo estaba teniendo convicción. A mí Dios me estaba trayendo convicción acerca de la persona, acerca de ella, acerca del error que iba a cometer casándome. Él me estaba trayendo convicción y yo empecé unos días antes, como una semana antes, a hablarle de Dios a ella. Ok. Y yo empecé a expresarle que si nos casábamos, yo quería tener a Dios en nuestras vidas. Quería ir a la iglesia, quería hacer todas esas cosas. Entonces, ya Dios estaba tratando conmigo y trayéndome convicción. Cuando yo la separo a ella, que la llevo, porque el Airbnb tenía 2 casas y estaban en la otra casa. Cuando la separo, la llevo para la otra casa y yo le digo, mira, tú no me tienes que decir nada. Yo sé lo que pasó y no sé si empezó ahora o si empezó antes, no me importa. Pero Dios me confirmó que esto es lo que estaba pasando. Y ella me miró, no sabía dónde meter la cara. O sea, Ya no te dijo nada, no se excusó ni nada. ella no sabía qué decirme. Ella Ok. se le veía como que, Speechless. ¿cómo tú sabías esto? ¿Cómo tú sabías lo que Sus yo le palabras. estaba revelando? ¿Cómo yo lo sabía? Entonces, después voy y hablo con él. Y él hasta el sol de hoy nunca lo admitió. Lo admitió indirectamente. ¿Y ella lo admitió? Es así. Yo después, ese mismo día no, pero yo después que le dije con certeza, mira, me importa si me dices o no me dices, yo sé lo que es, porque a mí Dios me lo dijo. Eventualmente me lo dijo. Pero él Nunca lo reconoció. nunca lo reconoció directamente. Indirectamente se lo reconoció. Me decía cosas como que, si tú sabes, ¿para qué tú preguntas? Sí, Entonces, ¿qué tú me estás diciendo con eso? ¿Tú me entiendes? claro. Y nada, O sea, ahí, cancelaste la boda. sí, 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 cancelé todo ¿Cuántos días fue? Un día antes fue. un día antes, Wow. un día antes. Pero Dios te libró de, Sí, obviamente, de algo más, algo peor. sí, Entonces, después de eso, tuviste un encuentro con Dios nuevamente, ¿no? sí. Y para ya ir concluyendo, para concluir el video, cuéntame de ese encuentro con Dios, cómo pasó, en resumidas cuentas, Sí, y qué pasó después de eso, porque ahora estás casado, sí. estás esperando una bebé, Ajá. La y historia tiene su lado tú- positivo. Sí, y no, o porque sea, queremos concluir este video sí, pues contando el testimonio de que lo que Dios comenzó terminó su obra y sigue, y o sea, sigue, la y obra sigue. continúa en tu vida. Así que Así es. cuéntame cómo fue ese encuentro con Dios, en resumidas cuentas, y cómo llegaste a ser la persona que eres hoy, ya casado y a punto de tener Sí. una bebé. Después de eso, yo entré como. No duró mucho, para decirte la verdad. Yo entré como en una depresión, obviamente, porque yo no entendía como que. ¿Cómo es que yo por primera vez traté de hacer las cosas bien y me salieron todo mal? ¿Tú me entiendes? Moralmente traté de hacer las cosas bien y me salieron todo mal. Entonces, duré unos meses así, down, unos meses preguntándome muchas preguntas, unos meses perdiendo esa confianza en mi persona, nuevamente perdiendo esa confianza en Dios, porque yo pensaba que, Dios, tú no me ves, que yo estaba tratando de hacer las cosas Sí. bien y así es como la vida me paga. Pero ahora reconozco que estaba muy mal, pero llegó el día donde yo estaba en el día a día así, yendo a trabajar, viniendo para la casa, yendo a trabajar, viniendo para la casa. Empecé a hacer ejercicio, empecé a, tú sabes, a darle de una 360 a mi vida. Y me acuerdo que empezó con la alabanza, con la música. Un día en mi carro decidí dejar de escuchar música secular y poner Música alabanza, cristiana. poner música cristiana en mi corazón, en mi carro.
Obviamente yo había escuchado alabanzas antes cuando estaba en la iglesia. Y la alabanza siempre me ha tocado, me ha movido mi espíritu. Entonces empezó así, suavecito. Empecé a poner alabanza en el carro yendo para el trabajo. Y un día, yendo para el trabajo, puse una alabanza y el Espíritu Santo vino sobre mí. O sea, yo sentía el Espíritu Santo en el carro conmigo ahí y empecé a llorar y a llorar y yo sentía como el Espíritu Santo me estaba consolando, como diciéndome, hijo mío, yo no he ido para ningún lado, yo he estado aquí todo el tiempo. Tú eres el que me has rechazado y no lo puedes ver. Y ahí es donde yo entendí, obviamente más adelante es donde yo entendí verdaderamente, pero ahí yo entendí de que sin Dios yo no iba a alcanzar nada, que yo no podía ser una persona moralmente bien, eh, porque somos humanos, tengo carne, Imperfectos. somos imperfectos y yo necesitaba a Dios, necesitaba la dependencia de Dios. Y llegué al trabajo, ni bien llegando al trabajo, llamé a mi tío y le dije, yo necesito a Dios, yo necesito volver a la casa de Dios, yo necesito a Dios en mi vida, Él me está llamando. eh, y yo de bruto no le estaba haciendo caso. Y él, él me dice, bueno, ya habían pasado unos meses, me dice, eso es perfecto porque hay un campamento. Entonces hubo un campamento, la iglesia actual de nosotros estaba haciendo un campamento y yo de una vez, yo estaba trabajando, como te digo, yo estaba haciendo mi cosita eh, bien, no estaba en la calle, estaba ahí de la casa para el trabajo, entonces yo tenía mi dinerito guardado, de una vez mandé el dinero, ¡pam! Y compré el coso para el campamento y en la semana que siguió fui para el campamento. De ahí los restos de historia. Dios vuelve y trata con mi vida en el campamento, me rompe toda cadena, rompe todo, vuelve y me restaura, me demuestra su amor, me acepta con su brazo abierto y ahí poco a poco fui suavecito, pero firme, fui conociendo verdaderamente quién es Jesús y conociendo verdaderamente su voluntad en mi vida y su propósito para mi vida. Y ahí conociste a alguien muy importante. O sea, fue Amén. la primera vez que viste a tu hoy actual esposa. Amén, así es. Ahí en el campamento, Fue doble cuando... bendición. Te acercaste a Dios y Ujú. Dios te dio la mujer que hoy en día es tu esposa. Tengo que mencionar, porque mucha gente a lo mejor lo pueden escuchar y pueden pensar que mis intenciones fueron otras. Ujú. Como que ibas a la iglesia por ella. Ajá, pero yo creo que los resultados y los frutos hablan por sí mismos. Claro. Donde estamos hoy en día y todo eso, pero sí, cuando llegué me saludó una muchacha muy linda, una muchacha que me llamó la atención, que hoy en día actualmente es mi esposa, pero te digo que yo estaba tan roto y yo estaba tan desesperado para tener un encuentro con Jesús, para tener una relación con Jesús, que yo no estaba para nada de eso. Que todo lo que sucedió con mi pareja actual, con mi esposa hoy en día, Eso fue pasó un milagro de natural. Dios. Sí, el milagro fue el propósito de Dios. Literal fue el propósito de Dios, fue un regalo de Dios, fue una bendición, fue lo que yo necesitaba, lo que Dios sabía que yo necesitaba. Al yo acercarme a Él y verdaderamente buscarlo, anhelarlo, tener intimidad con Él, tener una relación con Él, Él fue añadiendo a mi vida lo que mi vida necesitaba para yo permanecer en Él. Y te dio un soporte para acercarte más a él. Así Porque es. ella es una joven cristiana de toda la vida. Ajá. Muy madura en la fe. Entonces, también es como quien dice, Dios te dio, fuiste, lo buscaste, Dios te dio lo que te hacía falta. Tal vez Ujú. era lo que te hacía falta, alguien que te guiara con el ejemplo. Así Y es. tal vez de una forma amorosa te Ujú. enseñara lo lindo que es vivir en la Ujú. voluntad de Dios. Sí, me tocó, bueno que menciones eso porque me tocó eh, aprender muchas cosas,
aunque yo tenía, fíjate tú cómo son las cosas en Dios, aunque yo tenía mucho más experiencia, yo tenía toda la De la vida. experiencia de la vida de relaciones. Mi esposa actual nunca tuvo novio. Yo soy su primer todo, soy su primer novio, su primer beso, su primer pareja, esposo, todo. Yo tenía toda la experiencia del mundo relacional, pero ella tenía toda la respuesta La experiencia en cuanto a lo espiritual. en lo Fue un espiritual. complemento. Así es. Miren que vale la pena esperar en Dios. Cuando Dios da algo, lo da bien, lo da bueno, lo da perfecto. Me Y era lo que tocó necesitabas. algo muy importante que tocar. eh, Me tocó ¿cuál es la palabra? Desaprender. Sí, desaprender para aprender. Sí, me tocó desaprender muchas cosas malas, muchas costumbres, muchas actitudes, muchas eh, Sí, cosas inmaduras. inmaduras actitudes Para aprender para entonces. aprender en Cristo. Cómo tener una relación, un matrimonio cristiano, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar un noviazgo cristiano, porque yo venía de Es muy donde diferente, claro. yo venía del mundo de donde el noviazgo se hacía cosas, tú sabes, de matrimonio, y aquí yo no, yo respeté mucho eso y le doy gracias a Dios por eso, y que las personas que están escuchando que estén en un noviazgo cristiano, es muy importante que respete los límites de eso, Y porque los tiempos de y Dios. los tiempos de Dios, porque es una cosa muy linda. Es una cosa muy linda porque yo teniendo eso en el mundo y después teniendo este noviazgo cristiano, desaprendiendo todo eso y aprendiendo todo esto nuevo, me ayudó muchísimo en mi relación con Jesús, me ayudó muchísimo en mi caminar, en quedarme firme, en saber quién soy, para dónde voy. eh, es muy importante respetar los límites, es muy importante hacer las cosas bien. Y lo sentiste diferente porque de tener Sí, relación amorosa en el mundo a tener una relación cristiana guiada por no el todo tiempo de hasta este Dios. punto ha sido flores y maravillas. No, Como claro, te dije, me tocó desaprender muchas cosas, chocar muchas cosas chocar porque muchas tenías una cosas. costumbre diferente. Sí, sí. Venía con un mal testimonio. Background. Sí, venía con un mal testimonio. En algunos aspectos sí, y en otros aspectos no, porque las personas que podían hablar acerca de mi persona y de mi testimonio no tenían la historia completa. ¿Tú me entiendes? Entonces lo decían de una tercera persona, y Sí. muchas cosas me tocó, es lo que te digo, desde la relación que tuve de noviazgo, desde todo lo que yo he alcanzado en Dios hasta hoy, me tocó depender por primera vez totalmente de De Dios. Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Porque al yo llegar a Dios y tener otras personas alrededor hablando sobre mi vida y diciendo cosas con algunas verdad, pero Ujú. otras con no verdad. No, no es porque sean personas mentirosas, sino es porque no tenían la historia La completa, no versión tenía completa, claro. mi vida completa. eh, Me tocó depender totalmente en Dios, en el sentido de que yo me dije a sí mismo y le hice, que yo no pienso que se debería hacer, pero bueno, en mi madurez espiritual, yo le hice una promesa a Dios y yo le dije, Señor, yo no voy a hacer nada que no sea tu voluntad, o sea, yo no voy a forzar nada, porque yo venía de tratar de hacer las cosas moralmente bien A tu y manera. todo me sale Sí. mal a mi manera, de volver a tener un encuentro con Dios, volver a sentir el amor de Dios, a decir, tú sabes qué, yo voy a permanecer en Dios, voy a tener esta relación genuina con el Señor, y obviamente uno anhela tener las cosas lindas, uno Claro. anhela conocer la mujer, uno anhela tener un Esas son matrimonio. las añadiduras. Sí, esas son exactamente son las añadiduras. Uno anhela tener las cosas lindas de Dios, pero yo no forcé nada. Yo puedo decirlo firmemente que nada de lo que yo tengo hoy en día fue por mis propias acciones ni mis propias... Obviamente yo tuve que hablar, obviamente yo tuve que vivir, Viviste el proceso. pero lo hice totalmente bajo la voluntad de Dios, Dependiendo de Dios. dependiendo de Dios. Y ahora tienes una gran bendición que ya no son dos, sino que son tres. Ahora tengo la gran bendición que me casé, me mantuve firme en mi noviazgo, me casé y ahora estamos esperando una niña, Una preciosa una bebé. preciosa
Y Niña. ahora puedes decir que estás firme en los caminos de Dios, tienes paz Sí, y estás trabajando, tienes un trabajo que no lo vamos a decir, pero ganas buen dinero también. sí, So, sí. cuando hiciste la transición de depender de Dios, Dios suplió todo lo que te Dios hacía falta. suplió todo y lo sigue haciendo porque todavía estoy aprendiendo. todos los días yo estoy aprendiendo, aún llegado hasta este punto, aún reconocer que todo lo que tengo hoy por hoy me lo dio Dios. Todo lo que tengo hoy por hoy me lo dio Dios. Lo digo con toda la certeza, con toda la firmeza, con todo el amor. Yo no tenía la capacidad de llegar hasta donde yo estoy hoy. Yo no lo tenía. Yo era muy maduro. Yo lo que yo hacía lo destruía. En una mano lo que yo cultivaba, en otra mano la Lo destruía. destruía. Entonces, sí, yo estoy todavía aprendiendo, bro. Todavía estoy aprendiendo a depender totalmente de Dios. Ahora quiero más. O sea, obviamente tú conoces en lo espiritual ese primer amor. Tienes más Sí, anhelo. sí, tú conoces ese primer amor. Ese primer amor es lindo, pero siempre llegas en la etapa, en el caminar de la buena fe, donde uno como que no se enfría, pero como que nosotros somos humanos que, Nos acomodamos. como yo decía en la palabra que le daba a los jóvenes, nos adaptamos. Sí, nos adaptamos. Sí. Nosotros nos En adaptamos las así. etapas. Entonces es muy fácil, especialmente ver cómo Dios cambia, cómo Dios restaura, Nos cómo Dios acostumbramos a eso. añada. Sí. Somos muy dados a adaptarnos y caer en la religión, caer en lo que eran los Como fariseos. dicen, caer en la zona de confort. Sí, sí, caer en lo que es la religión. ¿Qué me refiero con esto? Con lo mismo, con los varones, con los morales, con atendencia a una iglesia. O sea, la fe, el evangelio, no depende de que yo vaya a la iglesia todos los domingos. Es importantísimo. Yo no quiero que me malinterprete. Es importantísimo congregarse, como dice la palabra. No dejen de congregarse como otros hacen por costumbre. Pero cuando tú llegas a este nivel en Dios y el entendimiento, el conocimiento, es otra cosa. He tenido la bendición de tener la familia de mi esposa que me han ayudado mucho en el conocimiento de la palabra. Y cuando tú llegas a un cierto conocimiento, tú entiendes que tienes que caminar en la buena fe con mucha piedad, porque hay algo, y esto lo siento por el Espíritu Santo, hay algo en la fe que es algo que nos sentimos comfort, nos sentimos Cómodo. bien, Sí. nos sentimos cómodos en la fe, como que una sensación de falso santidad. Sí. O sea, de falso, yo estoy bien en Dios. De decir eso, de decir, yo estoy bien. O sea, mi salvación está asegurada. ¿Tú me entiendes? A veces Y no lo pensamos, pero nos sentimos así porque eso voy no todos los está. domingos. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Nos sentimos como en una comodidad. Amén. Entonces, en esta etapa, yo estoy en la etapa ahora mismo donde yo estoy reconociendo que, que mi amor por Dios, mi relación con Jesús, es algo diario, es algo que tú lo tienes que buscar diario, es algo que tú tienes que someter la carne diariamente porque somos seres muy dados a adaptarnos y darnos un false sense of comfort, darnos Una sensación falsa de confort. de que todo está bien, de que mi salvación está asegurada, de que de la religión, ¿qué es lo que significa cuando yo digo religión? Sí, yo oro antes de comer, yo oro antes de dormir, yo voy a la iglesia todos los domingos. Eso no significa que tú tienes una Eso relación se con llama Jesús. costumbre. Eso, ajá. Hacemos las cosas por costumbre, más no por convicción y con entendimiento. Entiendo tu punto. No, y es muy importante decir eso porque mucha gente tiene 30, 40, 50 años en la iglesia y se enfría el corazón y no tiene esa sensibilidad con Dios. Y bueno, yo creo que ha sido un poquito largo. Sí, este video ha sido... demasiado. Yo sé que ha sido una gran bendición y bueno, quería que este testimonio lo contaras.
faltaron muchísimos detalles. Sí, es que es mucho, no puedo. Pero son muchas cosas. La vida de Ángelo de verdad es un testimonio muy lindo. Y sé que va a bendecir a más de un joven que está detrás de la pantalla, más de algún adulto, más de alguna persona que está viendo esto. Y me siento agradecido de que hayas compartido pues tu experiencia, ¿no? Para bendecir a otros y de que entiendan que cuando nosotros dependemos 100% de Dios, esto es lo que pasa. Dios rescata de lo más vil y menospreciado, tal vez no valía nada en el mundo, Amén, pero Dios sí. siempre le dijo a él, o Dios siempre quería que él entendiera que él tenía mucho valor en sus manos. Y hoy lo vemos reflejado en tu vida, hemos reflejado eso en tu familia y en el cambio que has dado, tú mismo te sientes diferente, eres diferente y vas por más. Sí, y ha restaurado mucho porque a través de mi testimonio, a través de mis frutos, por el Espíritu Santo, o sea, como te dije, nada que yo haya hecho, pero lo importante de, como decía el pastor, de dar un buen testimonio, es que a través de esta restauración, a través de este 360 que dio mi vida, mi mamá restauró tu hermana, mi hermana, y su esposo, sus hijos. Entonces, a través de mí, Jesús ha traído tu familia completa, mi familia de nuevo. Y tu papá ha visitado varias veces la iglesia también por medio de ti. Amén, así o sea que es muy importante que entendamos esto. Y bueno, esto ha sido una historia que es muy impactante. Cuando conocí a Ángelo, que me contaba algunas cosas, yo decía dentro de mí, esto es para hacer un libro. Ojalá Dios algún día te use y escribas un libro de tu vida para que ayudes muchas vidas. Y bueno, esto ha sido la conclusión de este video. Espero de verdad que ha sido de mucha bendición para tu vida. Es un poquito largo, pero si llegaste hasta aquí, de verdad agradezco mucho. Le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por apoyar este video y espero verte la próxima. No te olvides de dejar un comentario de bendición, dejar un me gusta aquí abajito y bueno, suscríbete para que podamos seguir creciendo y esta familia crezca y podamos seguir alcanzando todas esas vidas que necesitan escuchar una palabra como la que escuchamos el día de hoy. Así que mi nombre es Julian López y nos vemos en la próxima. Chao, chao.